Buenas noches, estimados compañeros y maestros. Espero que se encuentren excelente. Mi nombre es Erika Yafeis y José Felipe, matrícula 173374, estudiante de la carrera de Agrimensura. Y en este trabajo final, elegí el tema de los conceptos de los números reales. Los números reales no son nuevos en la historia, pues ya y los egipcios utilizaban fracciones, dando pie al concepto de números reales. El conjunto de los números reales abarca a los números racionales y a los números irracionales, pudiendo ser expresados por un número entero o un número decimal. El descubrimiento de estos números se atribuye a Pitágoras, famoso matemático griego. Los números reales son parte de nuestro día a día y lo usamos para realizar todo tipo de cálculos cotidianos de manera inconsciente. Cuando se consulta a la hora, cuando se hace un presupuesto, se realiza una compra, se mira un extracto bancario, se está utilizando los números reales. Cuando se definen los números reales, se dice que son cualquier número que se encuentre o corresponda a la recta real, incluye a los números racionales y a los números irracionales. Por lo tanto, el dominio de los números reales se encuentra entre menos infinito y más infinitos. Las principales características de los números reales son el orden. Todos los números reales siguen un orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Integrar. La integridad de los números reales marca que no hay espacios vacíos, es decir, cada conjunto se dispone de un límite superior y tiene un límite más pequeño. Los infinitos. Los números reales no tienen final, ni por el lado positivo ni por el lado negativo. Por eso, en su dominio está entre menos infinito y más infinito. Decimal. Los números reales pueden ser expresados con una expansión decimal infinita. Estos también cuentan con una estructura. Comprender los números reales como un conjunto que engloba a los sistemas numéricos, identificando cada uno de ellos de acuerdo a sus características y valorando el conjunto de todos los números reales como componentes fundamentales del álgebra, la trigonometría y el cálculo. Se pueden identificar conjuntos o subconjuntos de los números reales que pertenecen a un número, localizar los puntos en una recta numérica y también comparar números racionales. También estaría la opción de identificar números racionales e irracionales. En cuanto a las propiedades de los números reales, podemos decir que las operaciones de los números reales, entre las distintas operaciones de esos, cumplen con una serie de propiedades. Está la propiedad interna, que es cuando se suman dos números reales y el resultado que se obtiene es otro número real. Lo mismo ocurre con la multiplicación de los números reales, que también da como resultado otro nivel de número real. Hay una propiedad asociativa. El modo en el que se asocian o se agrupan los comandos no influye en el resultado de una suma. En el caso de una multiplicación, tampoco importa la asociación, pues el resultado será siempre el mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos, donde tenemos A y más B entre paréntesis más C, cerramos el paréntesis, que es igual a apertura de paréntesis de A más B cerrado más C. Entre la propiedad conmutativa está también la suma como la multiplicación de números reales que cumplen con las propiedades conmutativas que indican el orden de varias, que el orden que no varía el resultado. Por ejemplo, A más B es igual que B más A. A por B es igual que B por A. Existe un elemento neutro y un elemento opuesto. En la suma, el cero se convierte en el elemento neutro, pues cualquier número que se sume con el cero va a dar como resultado el mismo número. Por ejemplo, A más cero es igual a A. Por su parte, si al sumar dos números reales se obtiene cero, se dice que esos números son opuestos. E menos E es igual a cero. En cuanto a la multiplicación, el elemento neutro de los números reales es el 1, ya que cualquier número real que se multiplique por 1 da 1, que quiere decir que sería el mismo número. Por ejemplo, A por 1 es igual a 0.45.3 por 1 es igual a 0.453. En la multiplicación, el inverso de un número es aquel que al multiplicarlo da como resultado la unidad.
AX 1 partido a la A es igual a 1. 3.4 por 1 partido a las 3.4 es igual a 1. La propiedad descriptiva se define o se refiere al producto de un número real por la suma de dos números reales. Es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. AX, paréntesis, B más C, cierra paréntesis, es igual a A por B más A por B, por C, perdón. Al proceso inverso de la propiedad distributiva se le conoce como sacar el factor común. La gran mayoría de las situaciones físicas que tienen lugar se modelan con números reales, por lo que son de suma importancia. El conjunto de los números reales está formado por otros números como los naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números reales son infinitos y siguen un orden, como dijimos anteriormente, pudiendo ser decimales y negativos. Es habitual que utilicemos los números reales y los números naturales en el día a día y que sepamos mucho más de ellos de lo que pensábamos, porque forman parte importante de nuestra sociedad para organizar, contar y realizar cálculos. En cuanto a la representación de los números reales, esos se expresan con decimales que tienen una secuencia infinita una secuencia infinita de dígitos a la derecha de la coma decimal, como por ejemplo 324,8332. Frecuentemente se añaden 3 puntos al final, indicando que hay unos dígitos decimales, pero que se consideran sin importancia. Ahora vamos a pasar a mostrar unos ejercicios para poder expresar la práctica de la teoría que hemos comunicado aquí. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Aquí estamos compartiendo la pantalla y estamos viendo unos ejercicios que hablan sobre la clasificación de los números reales. Hay 3 ejercicios que aquí vamos a explicar, cada uno con su respuesta. Por ejemplo, el primero, notamos que la raíz cuadrada es un número irracional, pi es un número irracional, porque esto es pi er menos q, que es igual a q a la c, en donde q son los números racionales. Se sabe que el producto de división, suma o resta entre un número irracional y uno no irracional es, por lo tanto, tenemos que 2 es irracional. En el próximo ejercicio observaremos que podemos resolver esta raíz de manera más exacta. Esto es la raíz cuadrada de 36, que es igual a más menos 6. Es donde 6 y menos 6 son números enteros, por lo tanto, la respuesta sería 36 al cuadrado es igual a más menos 6 EZ. El segundo ejercicio, todo número que tenga un decimal periódico se puede expresar como fracción. Eso significa que todo número con decimal periódico es un número racional. De hecho, tenemos que 2.5, 5111 es igual a 1013 dividido en partido 450. Esto comprueba que se trata de un número racional. Las raíces de los números negativos nunca están perteneciendo a los números reales. Esos números pertenecen a una extensión de los números reales conocidos como los números complejos. Dicho lo anterior, este número es un número complejo. Al tener una fracción entre esos números enteros, es claro que tenemos como un número racional. Sin embargo, si efectuamos la división, tenemos de esta fracción, que es el equivalente de un número entero. 75 partido menos 5 es igual a menos 15. Dicho lo anterior, tenemos que 75 partido menos 5 es igual a menos 15 es Z. Esta ha sido nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y para su conocimiento. Agradecemos su atención y esperando poder cumplir con las expectativas solicitadas por usted, maestro. Muchas gracias. Feliz noche.